Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con el objetivo de geometría. Vamos con la actividad número 3. En la actividad anterior vimos propiedades de ángulos. Vimos, por ejemplo, que si tengo dos líneas y dos líneas que se intersectan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vimos también, como se ve en esta imagen, que si yo tengo dos líneas paralelas, en este caso es esta línea de acá y esta línea de acá, y una tercera línea que las intersecta, los ángulos alternos internos, es decir, los ángulos que están por dentro, y se llaman alternos porque están de diferente lado de la línea que está intersectando, los ángulos alternos internos son iguales cuando las líneas son paralelas. Entonces, otra vez aquí tengo esta línea y esta línea paralelas, esta las intersecta, entonces este ángulo y el alterno, que es este de acá, son iguales, este ángulo y el alterno, que es este, son iguales. Vamos ahora a continuar viendo más propiedades geométricas. Ahora nos vamos a pasar a una propiedad muy importante que tienen los triángulos. Y bueno, pues para empezar vamos con la definición precisamente de triángulo. Entonces, a la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2 se le llama triángulo. Es decir, tengo tres líneas en el plano, esta línea y esta línea, de forma que no se intersectan en el mismo punto. Entonces, a la porción del plano que queda dentro de esas líneas, o sea, a toda esta región que tengo aquí en azul, junto con estas líneas, toda esta es lo que se llama triángulo. Es decir, el triángulo incluye estos puntos que usualmente se llaman vértices del triángulo, estos segmentos que se le conoce como lados del triángulo y toda esta parte de adentro que es lo que llamamos área del triángulo. Entonces, toda esta porción del plano, todo junto, es lo que se llama triángulo. Entonces, donde se intersectan las líneas, como les decía, se les llama vértices y usualmente se denotan con letras mayúsculas. A los segmentos les llamamos lados del triángulo y se denotan así. Por ejemplo, si con A, B y C denoto los vértices, el lado que va del vértice A al vértice B lo denoto así como AB. Esto me denota entonces el lado que va del vértice A al vértice B. BC va a ser el lado que va del vértice B al vértice C, e igual AC es el lado que va del vértice A al vértice C. Y los ángulos internos se denotan así. Ponemos este símbolo, que precisamente es el símbolo que se lee como ángulo, que son dos rayitas así y una curva, ¿no? Precisamente para denotar o simular un ángulo. Y luego ponemos los vértices B, A, C. En este orden quiere decir que el vértice del ángulo va a estar en A. Y fíjense, lo voy a ver en el siguiente dibujo para que se vea bien. Entonces el BAC. Entonces aquí tengo el dibujo, aquí está el ángulo BAC. ¿Por qué se denota así? Porque lo puedo ver así. Empiezo de B, voy a A y luego termino en C. Entonces fíjense, voy de B a C. Este ángulo entonces es el ángulo BAC. Es decir, el que está en medio denota el vértice donde está el ángulo y los otros dos, cómo estoy formando el ángulo. Entonces es BAC. Por ejemplo, este es el ángulo ABC porque empiezo así. Empiezo en A, voy a B y C. El de en medio es donde está el vértice B. Entonces es el ángulo ABC. Acá es el ángulo BCA. El vértice está en C, entonces es BCA. ¿Vale? Entonces, de esa forma se denotan los ángulos. Los vértices, como se ve aquí, se denotan con letras mayúsculas. Y los lados, lo que decía, este se denota con AB, porque es del vértice A al vértice B. Este es BC, porque es del vértice B al vértice C. Y este lado es el lado AC, porque es del vértice A al vértice C. Ahora, en la sesión de hoy vamos a ver una propiedad muy importante de los triángulos, que de hecho caracteriza la geometría que estamos estudiando, que es la geometría euclídea, como les había dicho anteriormente, y es el siguiente teorema. Siempre va a pasar que si yo sumo los ángulos interiores de un triángulo, el resultado siempre va a dar igual al número pi.
que es 180 grados, ¿sale? Entonces siempre, no importa qué triángulo tengan, siempre va a pasar que al sumar los ángulos interiores, el resultado siempre va a dar pi, que es lo mismo que 180, ¿vale? Y acuérdense que en la geometría que construyeron los griegos, que en este caso la geometría de Euclides, siempre que diga que algo es verdadero, tengo que dar un argumento de por qué es verdadero. El argumento conoce que es lo que llamamos como demostración. Ahora vamos a ver entonces por qué es verdadero esto, que siempre que tenga yo un triángulo, la suma de los ángulos interiores da pi. Entonces fíjense, acá tengo dibujado un triángulo, el triángulo ABC, ¿vale? Este es un triángulo cualquiera que dibujé, y lo que voy a hacer es lo siguiente: por el vértice A voy a trazar una línea auxiliar, una línea que pase por el vértice A, pero que además sea paralela a este lado, al lado BC, ¿vale? Entonces, otra vez, tengo un triángulo, el que sea, por uno de los vértices, en este caso por el vértice A, trazo una línea que sea paralela al lado que está enfrente del vértice A, en este caso es el lado BC, ¿sale? Y entonces fíjense qué es lo que pasa con los ángulos. Como esta línea y estas son paralelas y esta intersecta a esta y a esta que son paralelas, pues sus ángulos alternos internos son iguales. Lo mismo, si me fijo en esta línea y en esta línea y en esta línea que las intersecta, otra vez los ángulos alternos internos que forme son iguales. Para entender un poquito mejor, vamos a ponerle nombres a los ángulos. Entonces, en este caso, a este ángulo, al que se forma en A, le voy a llamar A minúscula. Al ángulo que se forma en B, a este ángulo, le voy a llamar B minúscula. Y al ángulo que se forma en C, le voy a llamar C minúscula. Y ahora sí, esto es lo que les decía. Como esta línea es paralela a esta, y por ejemplo esta línea los intersecta, ya vimos en la clase anterior que los ángulos alternos internos son iguales. Eso quiere decir que entonces este ángulo y este de acá deben de ser iguales porque son alternos internos. Entonces si este se llama C minúscula, este de acá también se debe llamar C minúscula, o sea, debe valer lo mismo. Y por la misma razón, ahora si me fijo en esta línea, igual en esta línea que son paralelas y esta que las intersecta, otra vez los ángulos alternos internos son iguales. Quiere decir que este ángulo de acá, que es B, tiene que ser igual a este ángulo de acá, que entonces también debe ser B. Entonces, otra vez, esta línea y esta son paralelas, esta las intersecta, los ángulos alternos internos deben ser iguales. Eso quiere decir que este y este son iguales. Si este se llama C, entonces este también debe valer C. De nuevo, esta línea y esta línea son paralelas, estas las intersectan, los ángulos alternos internos entonces deben ser iguales. Si este se llama B, entonces este también se debe de llamar B. Y fíjense qué pasa entonces, que acá todo este ángulo, empezando aquí y terminando aquí, pues está sobre una misma línea, es precisamente el ángulo pi, que es 180. Entonces, todo este ángulo mide 180, pero fíjense cómo todo este ángulo es lo mismo que es tomar el ángulo C junto con el ángulo A, junto con el ángulo B. Es decir, todo este ángulo es lo mismo que B más A más C. Es decir, B más A más C es igual a 180, pero B más A más C son precisamente los ángulos que están dentro del triángulo. Y entonces concluimos que es verdadero que si tomo los tres ángulos B, A y C y los sumo, A más B más C siempre va a dar pi, que es igual a 180 grados. ¿Sale? Entonces esa propiedad es muy importante. La suma de los ángulos interiores en un triángulo siempre da 180 grados en esta geometría que estamos estudiando, que es la geometría de Euclides. Ahora vamos a ver otro problema, que es cómo construir triángulos. ¿Sale? Ya vimos que entonces un triángulo consta de tres lados, pero entonces surge de forma natural la pregunta: si yo les doy tres números cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, si les doy el 10, 20 y 30, ¿podré construir un triángulo con esas longitudes? O si les diera yo los números 3, 10 y 20,
podría construir un triángulo con esas longitudes. Vamos a ver entonces qué debe pasar, ¿no? ¿Cómo deben ser los tres números para que pueda yo construir un triángulo con esas longitudes? Y para eso, pues fíjense, vamos a hacer una construcción. Vamos a partir de este ejemplo. Vamos a tomar estas medidas 2, 3 y 4 centímetros y vamos a ver si podemos construir un triángulo con esas longitudes. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar dibujando uno de los lados. Acá en esta imagen dibujo este lado y que mide precisamente los 4 centímetros. O sea, empezamos construyendo una longitud, la dibujamos. Acá está mi primera longitud y en este caso tomé la medida de 4 centímetros. Ahora voy a tomar la otra medida, que es, voy a tomar la medida de 3 centímetros y voy a tomar un compás. Me voy a parar en uno de los vértices de mi longitud y voy a dibujar una circunferencia con este como centro de radio 3. Si se fijan, acá están las medidas. Este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, que es mi segmento que dibujé. Acá está el 3, es decir, de aquí a acá abro la apertura del compás hasta 3 y dibujo esta circunferencia. ¿Vale? Y ahora voy a hacer lo mismo, pero parándome aquí y tomándome la otra medida que me falta, que era la de 2 centímetros. Es decir, ahora me paro aquí, ¿no? Aquí otra vez, para que se vea bien en la imagen. Este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Acá en 3 centímetros había dibujado una circunferencia. Ahora me paro acá, en el otro vértice de mi segmento, y tomo la medida de 1 centímetro, 2 centímetros y dibujo la circunferencia. ¿Vale? En este caso, como pueden ver en mi dibujo, estas dos circunferencias se intersectan tanto en este punto como en este punto. Pueden ustedes tomar el que quieran, por ejemplo yo voy a tomar este y voy a trazar las líneas de este punto hacia acá y de este punto hacia acá, como se puede ver ya en este dibujo, ¿no? Entonces empecé con esta línea, tracé esta línea que era de 4 centímetros, tracé esta circunferencia de radio 3, con centro en el primer punto de mi segmento, luego me paré en el otro punto de mi segmento y dibujé la línea de radio 2, perdón, la circunferencia de radio 2, donde se intersectaron, tomo uno de esos puntos, se intersectan en dos puntos en este caso, tomo uno y dibujo uno con líneas. Entonces, este triángulo, fíjense qué características tiene. Este lo empecé dibujando de 4 centímetros. De aquí a acá, como este es un punto de esta circunferencia, pues debe de medir forzosamente 3. Y de aquí a acá, como este es un punto de esta circunferencia, de aquí a acá debe medir 2. Entonces automáticamente este triángulo pues tiene las medidas que yo quería, de 2, 3 y 4. En conclusión, entonces, este triángulo tiene lo que yo quería. La base que mide 4 centímetros, uno de los lados mide 3, ¿no? Pues es el radio de la circunferencia más grande. El otro mide 2, que corresponde al radio de la circunferencia más pequeña. Y esta idea me dice entonces qué debe de pasar para que pueda yo construir un triángulo. Y fíjense, entonces, si yo empiezo dibujando un lado, de aquí para dibujar el otro lado, pues trazo una circunferencia con esa medida, la medida que quiero de lado, y hago lo mismo de acá con la otra medida. ¿Cuándo voy a poder dibujar mi triángulo? Pues cuando estas circunferencias se intersecten. Si esta medida fuera muy pequeña, por ejemplo, estuviera hasta acá y mi circunferencia estuviera así, y esta estuviera igual a la mitad de mi circunferencia, estaría así, estas circunferencias no se intersectarían y entonces no podría formar el triángulo. Es decir, para que se pueda formar el triángulo, tiene que pasar que esta y esta sean más grandes que esta. En general, entonces, si me dan las medidas A, B y C, para poder construir un triángulo con ellas, necesito que la suma de cualesquiera dos de ellas sea mayor que la tercera. ¿Sale? Entonces, otra vez, si me dan tres números, A, B y C, para poder construir un triángulo con esas medidas, necesito que al sumar dos de estas siempre sea mayor que la tercera. En el caso, por ejemplo, que acabamos de hacer, me dieron las medidas 2, 3 y 4. Y fíjense qué pasa si yo sumo 2. Por ejemplo, si sumo 2 más 3, aquí me equivoqué, perdón, pues da 5, que da mayor que 4.
Si sumo 3 y 4, 3 más 4 da 7, que da mayor que 2. Y la otra opción es 2 y 4, que me da 6 y ese me da mayor que 3. Es decir, acá si sumo 2, los que yo quiera, siempre dan más grandes que el tercero. Por eso se puede construir un triángulo de lados 2, 3 y 4. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo encontrar los valores de ángulos dentro de un triángulo. Por ejemplo, me dan este triángulo de acá. Aquí me dicen que este ángulo mide 39 grados, este ángulo mide 41 grados, y me dicen que encuentre el ángulo que me falta, que es X, ¿no? ¿Cómo calculo X? Pues ya sé que es verdadero que si yo sumo este con este con este, siempre me debe dar 180, y entonces puedo plantear una ecuación, ¿no? Puedo plantear la ecuación de que 39 más 41 más X es igual a 180, que es lo que escribo acá. Y pues resuelvo esta ecuación, lo cual ya sabemos hacer, y entonces encuentro el valor de X. Primero pues sumamos 39 y 41, que me da 80. Entonces esta ecuación ya simplificada me queda como 80 más X igual a 180. Y aquí uso inverso aditivo de 80, que es menos 80. Entonces este pasa de este lado restando. Y me queda que X es igual a 180 menos 80, que es 100. Es decir, el ángulo que me falta aquí mide 100 grados. Otro ejemplo, me dicen que en esta configuración encuentre los ángulos faltantes. Como ven, aquí tengo un triángulo. Este no me dicen cuánto vale, me le llaman X. Este ángulo no me dicen cuánto vale, le llaman Y. Y este ángulo no me dicen cuánto... este sí me da, perdón, este mide 42 grados. A diferencia del ejercicio anterior, me daban dos ángulos y encontraba yo el otro ángulo. Aquí nada más me están dando uno de los ángulos, pero fíjense que me dan un dato más, que es este ángulo de aquí afuera. Ahora, lo que yo sé es que los ángulos internos de un triángulo siempre dan 180. Quiere decir entonces que X más Y más 42 va a ser igual a 180, que lo escribo acá y ya tengo una ecuación. El problema es que esta ecuación no la puedo resolver porque tiene dos incógnitas y nosotros solamente sabemos resolver ecuaciones con una sola incógnita. Entonces necesitamos expresar esto de una forma diferente en donde solamente aparezca una incógnita, pero para eso podemos usar este dato extra. Fíjense, este ángulo de acá mide 145 grados, pero como sabemos la abertura completa siempre mide 180. Entonces si este es 145, este de acá junto con este me tiene que dar 180. Entonces puedo plantear la ecuación que 145 más X me da igual a 180. Y resuelvo esta ecuación y puedo encontrar ya el valor de X. 145, con ese que uso inverso aditivo, queda aquí restando. Entonces me queda que X es igual a 180 menos 145, que me da 35. Y entonces este ya sé cuánto vale, vale 35. Y entonces ahora sí, hago lo mismo que en el ejemplo anterior. Este 35 más Y más 42 tiene que ser igual a 180. Y ya planteo mi ecuación, 35 más Y más 42 es igual a 180. Y esta ecuación, pues ahora sí ya la podemos resolver porque solamente tiene una incógnita, que es el número Y. Primero simplificamos, 35 más 42 me da 77. Entonces me queda la ecuación Y más 77 igual a 180. Y aquí usamos inverso aditivo. Este va a quedar de este lado restando y entonces me queda que Y es igual a 180 menos 77. Y hacen la resta, esto me da igual a 103. Y entonces ya encuentro el valor de Y. Muy bien, para finalizar entonces tienen que resolver estos dos ejercicios. Me dan dos configuraciones. Esta línea es paralela a esta. No me dicen cuánto vale Y ni cuánto vale X, lo debo de calcular. ¿Vale? El único dato que me dan es este, pero piensen otra vez pues que, por ejemplo, este ángulo y este ángulo de acá deben de ser iguales porque esta y esta son paralelas. Este y este deben ser iguales porque esta y esta son paralelas. Entonces, si este vale X, este también de acá vale X. Y entonces acuérdense que todo este es la apertura completa, pues debe medir 180 y ahí ya tienen una ecuación. Y lo mismo pueden aplicar para este segundo caso. ¿Vale? Entonces intenten hacer los ejercicios
Ya saben que si tienen dudas me lo suben a la plataforma de Classroom y ahí les voy ayudando a resolverlo.